Y ahora vamos a continuar con nuestra serie. Vamos a retomar después de un pequeño break de un domingo por todo lo que estuvimos recibiendo en el campamento. ¿Les gustó? Qué bueno, qué bueno. Yo tuve ahí una urgencia, tuve que regresarme antes, pero gracias a Dios fue de bendición, y ya están ahí las enseñanzas también para los que gusten escucharlas. Para los que no pudieron ir, ya están ahí en línea, ya las subieron. Y pues a darle, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces vamos a la carta a los Colosenses, por favor. Dijo una vez mi hermano: voy a poner el metrónomo. No, el metrónomo no. Lo voy a poner para ver, para ignorarlo completamente. Y vamos a la carta a los Colosenses y vamos a buscar capítulo 1. Vamos a estudiar. Miren, no quiero hacer falsas promesas. La idea es estudiar desde capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Esa es la porción que vamos a estudiar, que voy a exponer. Pero la idea es hacer eso, pero voy a hacer lo posible por no ir a la carrera, sino tratar de exponer con la mayor paciencia debida al texto. Y si no nos da tiempo de exponerlo todo en este domingo, bueno, ya continuaremos el siguiente. Pero esta es la porción, ¿sí?, en la que vamos a enfocarnos, en la que vamos a estar estudiando. Digo, si el tiempo lo da y si el clima lo da y cómo nos vayamos moviendo con la explicación, la idea es avanzar hasta el capítulo 2, versículo 7. Pero si no, pues ya ahí estaremos viendo hasta dónde avanzamos y continuaríamos en el siguiente domingo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No se enojan? Muy bien. Gracias a Dios por su paciencia. Entonces, hablábamos en las introducciones, en la introducción respecto a la carta a los Colosenses, que cuando uno está leyendo una carta es como si escuchara una conversación telefónica, pero solo de un lado, ¿sí? Eso es lo que comentaba uno de los teólogos. Estamos leyendo, pero no sabemos cómo estaba el contexto. Ya nos tenemos que ir con ayudas de otros textos para saber más o menos qué era lo que estaba sucediendo en la situación o en el tiempo en que fue escrita esta carta. Y por lo que hemos estudiado y hasta donde hemos avanzado, sabemos, que el apóstol Pablo no fue el fundador de esta congregación, ¿cierto? ¿Quién fue? A ver, no los oigo. Epafras, muy bien. Ahora, sabemos que fue mientras el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, ¿sí? Y por lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, Pablo no conocía a todos los congregantes o a todos los que estaban en la iglesia de los Colosenses y en la otra ciudad que menciona, ¿sí? Pensamos que conocía a la mayoría, pero no a todos. ¿Por qué? Por el mismo tiempo en que estuvo en Efesios, que llegaban, estuvieron aprendiendo de él y después iban y compartían a su ciudad de origen. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál era la situación civil de Pablo? ¿En dónde estaba? En Roma. ¿Cuál era su estado civil? ¿Cómo estaba él? ¿Estaba de vacaciones? Bien, gracias. Estaba preso, ¿sí? Estaba preso. Entonces, decíamos o hemos visto también que nuestro hermano Epafras fue y le dio un reporte, ¿sí?, de qué era lo que estaba sucediendo. Y el apóstol Pablo pudo identificar ciertas cosas en las que
veía una amenaza para la iglesia de los colosenses. Entonces él, viendo todo esto, escribe la carta, y es lo que tenemos actualmente como la carta a los colosenses, ¿sí? A grandes rasgos esto es. Ahora, dentro de la estructura de la carta se pueden ver varios temas que empieza a tocar el apóstol, ¿sí? Y es normal que dentro de una carta se empiecen a tocar varios temas. Vamos a recordar de cuando en primaria nos ponían el ejercicio de hacer unas cartas. ¿A quién le tocó todavía ese ejercicio? Bueno, los que son de Timbiriche para atrás todavía nos tocó, ya los de Magneto para acá ya no. Entonces, y nos ponía, ¿no? Y había una cierta estructura en las cartas de cómo teníamos que saludar, para quién era, el saludo, el tema que íbamos a tratar, y dentro del tema venían ahí otros subtemas u otras divisiones que se estaban mencionando, ¿no? Y no nos vaya a pasar como ese hombre que le está escribiendo una carta a su hijo, pero aparte de este hombre que era medio mentirosillo, era medio codo, y les pone a su hijo, pues te iba a mandar unos $, pero ya cerré la carta. Entonces, la cuestión es esta. Dentro de lo que estamos viendo, viene el tema ahora, o viene un tema que el apóstol Pablo está tratando, y es precisamente en cómo estaba él, ¿sí? Cómo estaba él, todo lo que estaba haciendo, la lucha que tenía como apóstol, como responsable, ¿sí? De lo que les había enseñado. Y estaba de cierta manera preocupado, y su preocupación era genuina, era una preocupación positiva, no esa de estar afanoso y de estar estresado y estar hasta el punto de la enfermedad. No, pero era una preocupación genuina, positiva por los colosenses, ¿sí? Entonces, vamos a la escritura. Y dice de la siguiente manera, ¿ya estamos ahí en Colosenses? Ok, gracias. Dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 24, vamos a leer hasta el versículo 7. Ya el apóstol ha enseñado con respecto a Cristo, con respecto a toda la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas y quién es. Y ahora empieza a hablar, y vamos a leer desde el versículo 23 en la parte B. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alienta, ciertamente nos confronta también, Padre, y rogamos que tú nos des entendimiento, Señor, para poder entender correctamente. Dame sabiduría, Señor, para poder exponerla de una manera correcta. Y, Señor, que tú obres en cada corazón, Padre. Tú obra en cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos. Rogamos que tú seas el que obre en cada uno de nosotros, que tú seas el que nos amoneste, el que nos exhorte, Padre, y que podamos corregir lo que tengamos que corregir. Muchas gracias, Dios, por tu iglesia, por tus congregantes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vámonos por partes. El título de esta enseñanza es El misterio de Cristo, ¿sí? El misterio de Cristo. Nuestra base bíblica es Colosenses 1, 24 al capítulo 2, versículo 7. Y nosotros ya sabemos todo lo que el apóstol Pablo estuvo enseñando en los versículos anteriores, desde el capítulo 1, ¿sí? Ya sabemos la importancia de Cristo, quién es, ya lo que pudo explicar el apóstol Pablo y lo que se estuvo exponiendo en los domingos anteriores. Y entonces ahora empieza el apóstol Pablo a hablar con respecto a cuál era su situación. Sabemos ciertamente que él estaba preso, ¿cierto? Ahora, sabemos que no era una situación pues cómoda, no estaba de vacaciones, no estaba dándose un tour por ahí en el mar Mediterráneo, estaba ciertamente en una situación complicada, pero aún así, dentro de toda esta situación en la que se encontraba Pablo, él aún así tiene el espíritu para agradecer por todas las situaciones por las que él estaba atravesando. Y vámonos al partir del versículo 24. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo, hermanos, ha sido muy mal interpretado, porque muchos piensan que, tomando este versículo, que por medio de las obras es como alcanzan salvación, o que la obra del Señor Jesucristo en la cruz no estaba completa, ¿sí? Y que el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es de que él estaba completando el sacrificio que había hecho el Señor, lo cual es incorrecto. No está hablando de eso el apóstol Pablo. En otra versión, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Ahora, ciertamente Pablo estaba pasando por dificultades y estaba pasando por sufrimientos, pero yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que Pablo era ajeno a toda esta información de que él iba a recibir, o de estos tratos que él iba a recibir? Desde un principio, hermanos, si nosotros vemos todo lo que fue la historia de cómo el Señor llamó al apóstol Pablo, ustedes se van a dar cuenta de que desde un principio el Señor ya sabía que iba a pasar por diferentes tribulaciones, ¿sí? Y les tengo noticias. ¿Qué creen? Nosotros también. Nosotros también. Probablemente no lleguemos al grado al que llegó Pablo, de estar en la cárcel. Probablemente no lleguemos al grado de que seamos mártires por nuestra fe, como lo fueron la gran mayoría de los discípulos. Pero sí vamos a pasar por situaciones en las que probablemente nos vayamos a ver entre la espada y la pared, en decir: Señor, tengo que decir la verdad, pero al momento de decirla, eso me va a traer
situaciones complicadas a mi vida. Y ahí es en donde vamos a demostrar realmente si somos o no somos creyentes. Y las complicaciones probablemente las tengamos. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es obedecer lo que dice nuestro Dios. Y miren, en Hechos 9:15, palabras del Señor Jesús, cuando le está hablando a este hombre que iba a orar por el apóstol Pablo, que todavía no era el apóstol Pablo, dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Ok? Cuánto debe padecer por mi nombre. Es decir, para el apóstol Pablo, todos los sufrimientos por los cuales él estaba atravesando no eran ajenos. Él desde un principio ya lo sabía. Él desde un principio ya sabía lo que se tenía que enfrentar. Después, cuando el apóstol Pablo quiere ir a Jerusalén, palabras del Señor también le dice, mantente firme. Es necesario que así como hablaste de mí aquí, lo hagas también en Jerusalén y lo hagas también en Roma. Entonces mantente firme, ¿sí? Ahora, dentro de lo que estamos hablando, en ese momento el apóstol Pablo estaba encarcelado, y el hecho de que él esté diciendo ahora me alegro es una situación por la que él estaba en ese específico momento. Él estaba pasando por tribulaciones, y aún dentro de esas tribulaciones él estaba todo agüitado. ¿Cómo estaba? Él estaba alegre, hermanos. Él estaba alegre, él estaba con gozo. Él mantenía una actitud de agradecimiento. ¿Sí? Incluso otros discípulos del Señor, el apóstol Pedro, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, yo no soy digno de morir igual que el maestro. No quiso morir de la misma manera. Dijo, yo no soy digno de eso. Y a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos muy cómodos, hermanos. En verdad, estamos muy cómodos. Y se nos olvida que pues se nos ha llamado a pasar tribulaciones. Y eso no quiere decir que nos vamos a estar golpeando y nos vamos a estar aquí flagelando. No está hablando de eso la Escritura, ni es a eso a lo que me estoy refiriendo. Pero sí que seamos conscientes en que no nos tenemos que estar aferrando a este mundo. Que todo lo que pudiéramos tener, aún nuestra libertad, aún nuestra vida, le pertenece al Señor. Y pudiéramos a veces de decirlo de palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo sabía cuál era su situación, y aún con todo eso, él permanecía con una actitud de agradecimiento. Ahora, dice, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Les voy a hacer una pregunta capciosa, a ver quién quiere responderla. El sufrimiento por el cual estaba pasando el apóstol Pablo, ¿benefició solamente a los colosenses? A ver, ¿a quién más? A todo el cuerpo, a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo tenemos aquí nosotros ahorita? Exactamente. En sus cartas, aquí las tenemos. Está sirviendo en su momento, le sirvió a los colosenses, sirvió a la iglesia, y actualmente nos está sirviendo a nosotros. Es decir, todo ese sufrimiento por el cual el apóstol Pablo estuvo pasando, y que el apóstol Pablo está agradeciendo, no solamente estaba beneficiando a los colosenses, sino que 2000 años más tarde nos sigue beneficiando todavía a nosotros. Y tenemos que agradecer, tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y gracias por las tribulaciones por las que el apóstol Pablo tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener esta carta aquí con nosotros y poder apreciarla y darle el peso correcto. A nosotros también nos tocó ese beneficio, hermanos. Nosotros también estamos disfrutando de ese beneficio.
Por eso el apóstol Pablo está diciendo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo, ¿sí? Somos la congregación local, pero somos parte de la iglesia universal, somos parte de la familia de Cristo, que es la iglesia. Pero también les comentaba hace un momento, y vámonos por favor a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 18 al 21. Les comentaba hace un momento que así como el apóstol Pablo sufrió en carne propia, Juan 15, versículos 18 al 21, palabras del Señor Jesús, dice de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Ok? Eso de que pague para sufrir es totalmente antibíblico, hermanos. ¿Ok? Es totalmente antibíblico. Podemos verlo, podemos ver palabras del Señor Jesús, que es lo que nos está diciendo. En el mundo tendrán aflicción. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo sabía de todo esto, no era nada ajeno de su conocimiento, y aún así mantenía una actitud de agradecimiento. Y vamos entonces al versículo 25, en Colosenses. Versículo 25 dice, leo desde el 24, de Cristo que por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, de la cual yo fui hecho ministro. Y la palabra ministro, hermanos, es diácono, ¿sí? Es diácono. Si lo pudiéramos poner en otra palabra más entendible o de mayor familiaridad para nosotros, pudiera ser servidor, nada más, ¿sí? De la cual fui hecho servidor, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y aquí vienen unas preguntas para todos. ¿Quién encomendó a Pablo? ¿Quién? Cristo. Entonces, ¿tenía autoridad Pablo para escribir lo que estaba escribiendo? Ok. Ahora, ¿a quién fue enviado Pablo? ¿A quién fue enviado? A los gentiles, pero no exclusivamente, ¿sí? Fue enviado específicamente a los gentiles, pero no exclusivamente. ¿Por qué digo no exclusivamente? Porque recuerden que cuando él llegaba a predicar, ¿a quiénes buscaba primero? A los judíos. Llegaba y buscaba primero a los judíos, y ya cuando las cosas se empezaban a poner un poquito más complicadas, bueno, seguía enseñando a los gentiles. O sea, ya empezaba con judíos y gentiles, pero después cuando se ponía la cosa un poquito complicada, seguía con los gentiles. ¿Sí? ¿Estamos? Específicamente el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿quién enseñó el evangelio a Epafras? A ver, Pablo, exactamente. Por lo que hemos estudiado, podemos deducir que Pablo fue quien le enseñó el evangelio a Epafras, ¿sí? Entonces, ¿de quién recibieron el evangelio? ¿De quién? Bueno, físicamente, Pablo, Epafras y después Colosenses. ¿Estamos? Así fue la cadenita de enseñanza. Entonces, ¿por qué les hago yo todas estas preguntas?
Porque básicamente esas preguntas están encerradas en el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro, fui hecho servidor. ¿Quién lo hizo servidor? Dios mismo, ¿sí? Conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro. Es decir, Él recibió esa encomienda, Él enseñó a Epafras, Pablo recibió directamente de Cristo, Él enseñó a Epafras y Epafras enseñó a los colosenses, ¿sí? Entonces, todo lo que se estaba enseñando tenía la autoridad, Pablo tenía la autoridad y el respaldo de Cristo, ¿sí? Y ahora, con la carta que él está escribiendo, él tiene la autoridad suficiente como un apóstol, como un enviado, como un ministro, como un servidor, para escribir y para tratar estos asuntos con ellos. Pablo tenía esa autoridad, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo básicamente. Todo esto que yo recibí no es porque a mí se me ocurrió, porque el Señor me la encomendó y estoy ahora preocupado por ustedes. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que está tratando de transmitir. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿de quién recibieron el evangelio? De Epafras, indirectamente de Pablo. ¿Sí? Ok, entonces, dice, de la cual yo fui hecho ministro, fui hecho servidor, conforme a la administración de Dios, conforme a la decisión del Señor, que me fue dada para beneficio nuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y ahí hay una coma. Es decir, vámonos al versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahí viene otra coma, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Subrayen eso, por favor. Y esto es así como la médula de estos versículos, ¿sí? Esto es como la médula, esto es como lo más importante, ¿sí? El punto esencial. Cuando nosotros empezamos a hablar con respecto a lo de un misterio, normalmente empezamos así a pensar como algo lúgubre, algo así como que, viene un misterio y ahorita lo vamos a resolver. ¿Sí o no? La gran mayoría así lo relaciona, así lo enfoca. Bueno, en este caso no es así. En la literatura paulina, ¿sí? Un misterio es una persona o una verdad que hubiera permanecido desconocida si Dios no lo hubiese revelado, ¿sí? No se trata de algo lúgubre, no se trata de algo místico, ni nada por el estilo. Es simplemente una verdad que estaba ahí, pero Dios no había dado todavía el entendimiento o todavía no había dado toda la película completa, ¿sí? Para poder comprenderlo. Vámonos unos años atrás, no muchos, unos 30 años. ¿Recuerdan ustedes cómo funcionaban las cámaras fotográficas? No las digitales de ahora, las viejitas. Del rollito, exactamente. Sí. ¿Saben ustedes cómo funcionaban? A grandes rasgos, ¿sabemos cómo funcionaban? Bueno, la gran mayoría me entiende. Ya de los de magneto para acá, ya no tanto. Bueno, a ver, jóvenes. Hace años, tú ibas ahí a la tienda de películas, y me refiero a películas, lo que eran las películas para las cámaras, porque así se les llamaba, los rollitos. Se les llama películas porque es una tira muy delgadita, ¿ok? Ahora, tú ibas y comprabas ahí a la tienda donde vendían todas esas cosas para las cámaras. No vamos a decir nombres porque algunas de estas ya hasta quebraron. Ahora, ibas tú a esas tiendas y comprabas tú tu rollito de 12, 24, 36, 48 fotografías. Entonces,
ya en la parte de atrás de la cámara, metías ese rollito, jalabas un poquito, solo un poquito, porque si te pasabas, bueno, no vamos a llegar todavía a ese punto, jalabas un poquito la cinta y la ponías y ahora sí, le dabas unas vueltas a la cámara, le dabas unas vueltas y empezabas a tomar fotografías, ¿sí? Empezabas a tomar las fotos. Ahora, ya que se acababa el rollo, ya que se acababa 12, 24, dependiendo de lo que hayas comprado. Ah, y otra cosa, cuando tomabas la foto, tú no veías cómo había quedado la foto. Si cerraste los ojos, si alguien hizo ahí una mueca que no te gustó, si pasó un caballo atrás, no lo viste, ya, tomaste la foto y ya. Si alguien puso cuernos también, no se veía en la foto, ¿ok? Síganme por favor. Entonces ya cuando terminabas tú de revelar cuando ya terminabas de usar el rollo que te habían vendido, tú ibas a una tienda también ¿para qué? Para revelar, para el revelado de ese rollo, ¿sí? Entonces ya allá adentro tenían un laboratorio oscuro y ponían ahí un letrerito afuera: no abrir la puerta, se pueden velar los rollos, ¿sí? Entonces, prohibido el paso. Entonces ya cuando entraban ahí por medio de unos químicos, por medio de unos moldes que tenían ahí también, ¿qué era lo que hacían? Revelaban la imagen que estaba en el rollo, ¿sí? Eso era lo que hacían. No es de que no es de que los químicos lo pusieron ahí. Lo que hicieron los químicos fue revelar lo que ya estaba. Eso quiere decir que la imagen siempre estuvo ahí, simplemente no se veía. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Ok. Ahora, ¿y qué pasaba cuando por alguna extraña razón se te caía la cámara y se abría? El rollo se echaba a perder, ¿cierto? Porque no se usó de la manera correcta, no se siguió el procedimiento correcto y entonces se velaba, quedaba en blanco y ya no había nada. Entonces, algo similar es lo que estaba pasando aquí. Entonces, esa verdad a la que Pablo se está refiriendo, ese misterio, siempre estuvo ahí, siempre, únicamente no había sido revelado, ¿sí? Y nosotros nos podemos ir a la Escritura para poder mostrar de que eso ya estaba ahí. Este misterio estaba, simplemente no había sido revelado. Miren, vámonos por favor a Génesis 22, 18. Génesis 22, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Aquí el Señor está hablando a Abraham. Dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí? Estas son palabras del Señor directamente a Abraham. Y después, más adelante, vuelve el Señor a hablar ahora a Jacob y le vuelve a decir lo mismo: en ti van a ser benditas toda la tierra. Y después lo vemos en los Salmos, ¿sí? Lo vemos en los Salmos, en el Salmo 72:8, en el Salmo 87, lo vemos en los profetas, lo vemos en Isaías 54:2, lo vemos en Miqueas, lo vemos en Malaquías, que está hablando con respecto a todas las naciones, ¿sí? Cuando el Señor mandó a Jonás, ¿a dónde lo mandó? A Nínive, ¿sí? Era un pueblo gentil. Y Dios tuvo pueblo ahí. Entonces, ahí estaba esa información, ahí estaba eso, ahí estaba esa verdad, ¿sí? Ahora, ¿cómo era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Llegaba, ungía para cierto propósito, para cierta encomienda y después se iba. ¿Ok? ¿Recuerdan lo que pasó con el rey Saúl? Con reyes, con profetas. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento,
después sucede de una manera diferente. ¿Cómo fue en el Pentecostés? Llegaron y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿sí? Idiomas. No es como en algún sector mencionan que empezaron a hablar en lenguas y lenguas angelicales. No, la Escritura dice idiomas. Y si ustedes revisan, los que venían de otros lados empezaron a escuchar el Evangelio en sus lenguas natales, ¿sí? Eso es lo que enseña la Escritura. Empezaron a hablar en diferentes idiomas, llenos del Espíritu Santo. Y después, si nos vamos más adelante en Hechos 10, ustedes pueden ver cómo ya el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a la casa de un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Y algo muy similar sucede, pero ahora en una casa gentil, ¿sí? Y también hombres llenos del Espíritu Santo, y también dieron manifestaciones de esto. Y ahí es en donde el apóstol Pedro entonces le cae el 20. Señor, ciertamente podemos ver que tú no haces excepción de personas. ¿Ok? Entonces todo ese misterio a lo que nosotros estamos viendo, ahí estaba ya. Ahí estaba. Simplemente dentro de lo que era el judaísmo aún no lo habían alcanzado a notar, no lo habían alcanzado a ver. Pero en la mente del Señor no estaba nada más para que se proclamara su nombre en un solo lugar, sino en todos lados. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo está hablando en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer a sus santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, hermanos. O sea, me gustaría que les cayera ese 20. Cristo en nosotros. No está hablando de cualquier cosa, en verdad. Si pudiéramos dimensionar las palabras del apóstol Pablo y lo que estamos escuchando ahorita, no es cualquier cosa. Nuevamente, el Espíritu Santo en los tiempos antes en el Antiguo Testamento llegaba, habilitaba y se iba. Pero ahorita, hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando 24 horas, los 365 y a veces 366 días del año. Y que nosotros no le demos el peso correcto. Esto es lo que el apóstol está enseñando. Entonces, está enseñando con respecto a la obra del Señor en los colosenses y por consiguiente también en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Eso es lo que está enseñando. Eso es el misterio al que se está refiriendo. ¿Cuál es este misterio? El misterio es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vidas de los gentiles por medio de su Espíritu. Esto no se había visto en épocas pasadas. Pero ahora, cada hijo de Dios, cada uno que ha decidido someter su voluntad al Señor, tiene este beneficio, tiene esta vida, la vida de Cristo en cada uno. Y ahora nosotros podemos dar testimonio de ello. ¿Sí? En Efesios, vámonos por favor a Efesios 5:32. Voy a leer desde el versículo 28 en Efesios. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio.
Mas yo digo esto respecto de Cristo. ¿Y de quién? Y de la iglesia. Analícenlo un poquito, en verdad. Mastíquelo tantito ahí, analícelo. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Ahora tenemos a Cristo en nosotros. Los colosenses mismos, hermanos, era una prueba de todo esto. Su fidelidad, su firmeza, todo lo que se les habló de ellos, todo el reporte que le llevó Epafras. Y si ustedes recuerdan, a grandes rasgos, no fue algo desagradable lo que le comentaron a Pablo de la iglesia de los Colosas, ¿sí? Sino que a grandes rasgos eran buenas noticias. Pero también había ciertas cosas que estaban iniciando ahí en ese lugar. Pablo vio un riesgo y escribe esta carta. Pero a grandes rasgos le hablaron bien de ellos, ¿sí? Entonces, los mismos colosenses eran una prueba. ¿En quién debemos tener nuestra esperanza, hermanos? En Cristo. Amén a eso. Cristo es nuestra esperanza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cristo es nuestra esperanza. Solamente en Él podemos tener la salvación. Solamente en Él podemos tener libertad. ¿Recuerdan que Él resucitó? Y que se menciona que Él es nuestra primicia. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Fue el único que resucitó? No, no fue el único que resucitó. Entonces, ¿por qué decimos que es nuestra primicia? ¿Por qué? Porque fue el único que no se volvió a morir. El único que no se volvió a morir. Todos los demás colgaron los tenis, colgaron los guaraches, menos el Señor. El Señor tuvo un cuerpo y después su cuerpo fue glorificado. ¿Sí? Y todavía llegó con ahí apóstol, ven, mete las manos. Con Tomás, ven, checa mis manos, mete tu mano en mi costado, soy yo. Entonces, a ver, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Vamos bien. Entonces, seguimos. Versículo 28. Él es nuestra esperanza, solo en Él tenemos la salvación, solo en Él podemos confiar. No hay nadie como Él, hermanos. Y hace un momento lo cantábamos. Versículo 28. Entonces, ¿cuál es entonces nuestras respuestas? ¿O qué es lo que tenemos que hacer a todo esto? Versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, nosotros, por lo que está diciendo el apóstol Pablo, el compromiso que el apóstol Pablo tenía con su iglesia era de proclamar, era de anunciar, ¿sí? Pero esta proclamación viene con dos cosas específicamente, ¿sí? ¿Cuál es una de ellas? A ver, ¿qué dice la Escritura? A quien anunciamos, ¿de qué manera? Amonestando a todo hombre y después enseñando a todo hombre, ¿ok? Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿ok? ¿Por qué está hablando entonces el apóstol de esto? En la proclamación de Cristo, como hablábamos hace un momento, está formada por dos elementos. Y la palabra amonestar, literalmente significa, o a la idea que se refiere es meter en la mente, ¿sí? Meter en la mente. ¿Qué significa esto? Es el imperativo bíblico del arrepentimiento y el cambio de la mentalidad. ¿Cuál fue el mensaje directo que el Señor Jesucristo tuvo en su ministerio en la tierra? ¿Cuál fue? ¿Qué era lo que anunciaba? Arrepiéntanse, arrepiéntanse.
el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Ese fue su mensaje directo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento, hermano, nosotros no podemos venir delante del Señor. Entonces, no podemos tener una nueva naturaleza, no podemos cambiar nuestra forma de pensar si primero no identificamos que estamos en condenación, que éramos enemigos del Señor. Necesitamos primero reconocer, arrepentirnos y ahora sí, reconocer que necesitamos un Salvador para que el Señor nos pueda salvar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les dijo el apóstol Pedro cuando fue el discurso? También ahí en el Pentecostés. Arrepiéntanse. ¿Qué haremos cuando dice que sintieron así que se clavaba una estaca en el corazón? Decían, hermano, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de ver las cosas. Véanlas como Dios quiere que las vean. ¿Sí? Arrepiéntete. Entonces, otra forma de poder entender con respecto a la amonestación es enderezar el sentido, ¿sí? Enderezar un camino, enderezar el sentido, lo que conduce a un pensamiento asentado sobre bases firmes y sólidas. ¿Quién es la roca sobre la cual está fundada la iglesia? Cristo. Él es la roca sobre la cual está fundada. ¿Sí? Y ahora, ciertamente tenemos que amonestar, tenemos que enseñar a las personas. En la Escritura dice a todo hombre. Y a todo hombre se refiere a cuestiones generales, hombre y mujer, humanidad. ¿Sí? Tenemos que amonestar a todo hombre y tenemos que enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Cuál fue la indicación de parte de Cristo a los apóstoles cuando estaba ascendiendo? Enseñando todas las cosas que yo os he enseñado. Eso es lo que tenían que enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar nosotros? Lo mismo. La indicación no ha cambiado. Tenemos que enseñar lo mismo. Entonces, siempre tiene que ser cristocéntrica, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Con toda sabiduría, hermanos. Con toda sabiduría. Y con una verdad práctica, ¿sí? Nosotros cuando enseñamos o cuando alguien más enseña con respecto a Cristo, cuando el apóstol Pablo específicamente daba una enseñanza, y véanlo en sus cartas, véanlo en Romanos, véanlo en Filipenses, véanlo en todas sus cartas. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando, decía, perdónense, así como Cristo los ha perdonado. ¿Sí? Anímense, así como Cristo también nos ha animado. En unas palabras, palabras más, palabras menos. ¿Sí? Es decir, la enseñanza tiene que estar apoyada con lo que Cristo nos ha enseñado y con lo que Cristo ha hecho. Ahora, viene otra cosa también. Nosotros como seres humanos, ¿somos infalibles? A ver, otra vez, como seres humanos, ¿somos infalibles? No. Todos estamos madurando en diferentes áreas, ¿sí o no? A lo mejor algunos ya saben que tienen que ser puntuales. Hasta llegan 5 minutos antes, ¿sí o no? Ok, pero a lo mejor hay otros que todavía no, todavía les cuesta trabajo. Y todavía dicen, no, 5 minutos más, sí llego. Y por una u otra cosa no llega a tiempo. ¿Estamos o no estamos? Ok, eso fue solamente un ejemplo. Si se sintió aludido, bueno, no fui yo. Entonces, ¿cuál es mi punto sobre esto? Que podemos enseñar y podemos ayudar, ¿sí? En este tipo de situaciones. Pero también debemos ser totalmente honestos, íntegros. Si alguien viene contigo y busca que tú le ayudes en alguna situación y viene y quiere que le ayudes a que le des algunos tips sobre la puntualidad, se vale también decir, ¿sabes qué, hermano? Yo también estoy batallando en esa área.
Mejor vamos a buscar a alguien más para que nos ayude a los dos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no podemos, no estaríamos siendo honestos. No estaríamos siendo honestos y no pudiéramos demandar a alguien algo en lo que nosotros mismos estamos batallando. ¿Estamos? Entonces, el propósito de todo esto es enseñar, amonestando, enseñando con toda sabiduría, ¿sí? Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fin o cuál es el propósito de todo esto? Es a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, ¿somos perfectos? No, no está hablando de una infalibilidad, sino está hablando que lo que se les está enseñando, lo que se les está mostrando, van de la mano, va de la mano, ¿sí? Que lo que se está enseñando desde este púlpito y en cada uno de ustedes, lo que ustedes estén enseñando, lo que ustedes estén compartiendo, tiene que ir de la mano, ¿sí? Para poder venir delante del Señor. Señor, yo he hecho lo que a mí me correspondía. Yo hice lo que tú me encomendaste hacer. Y eso es una gran responsabilidad, hermanos, en verdad. Es una gran responsabilidad. El estar preocupado por la congregación, el estar buscando que estemos avanzando todos, que vayamos caminando de la mano, en no descuidar a los que se están quedando un poquito atrás, ¿sí? Como en una manada, así, una manada de ovejas, vamos a pensar de esa manera, y que vamos caminando todos. Ciertamente va a haber uno que vaya más adelante, que vaya en medio, pero va a haber otros que van a venir atrás de nosotros. Y debemos tener cuidado de ellos también, en que no los estemos dejando atrás, que no los estemos dejando que se los coman los lobos. ¿Sí? Porque también son nuestros hermanos. Y si tú estás identificando que hay alguien que pudiera estar cayendo en algo que no va de acuerdo a lo que Dios establece, ayúdale a desenredarse, ayúdale a que salga de todo eso, pero también teniendo consideración de uno mismo, ¿sí? De cuáles son nuestras debilidades, de que nos podemos también enredar igual que ellos. Nadie es infalible, hermanos, ¿ok? Y eso de que ya se rezagó y allá déjalo atrás, ahí a ver qué es lo que pasa con él, ni modo por lento o ni modo por débil. Ese no es un pensamiento de un creyente, no lo es, sino al contrario, estar cuidando, estar buscándolo, estar ayudándolo. Vente y vamos a avanzar todos juntos. Porque en otras congregaciones, gracias a Dios aquí no se da y espero que nunca se dé, de que cuando por alguna razón se tratan cuestiones de disciplina con algún hermano, luego empiezan a verlo, fuchi, estás en disciplina, no, a un lado, ni te dirijo la palabra, ni te hablo, ni te veo. Eso no es de un creyente, no es para nada de un creyente. Al contrario, ¿en qué te puedo servir? Ven, quiero ayudarte. Vamos a avanzar todos juntos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, grande es este misterio, grande es esta responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como todos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos gran responsabilidad, hermanos, y necesitamos crecer todos en diferentes áreas. Llamen la que quieran, todos necesitamos crecer en diferentes cosas y ninguno todavía está a la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos, ninguno. Pero eso no significa que nos esforcemos y que le echemos ganas y que cada día vayamos avanzando más. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, versículo 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esta palabra, hermanos, la palabra luchando, viene de una raíz
que significa, que se lee de la siguiente manera, es agonizomai, que es de donde tenemos nuestra palabra agonía, ¿sí? Nuestra palabra al castellano, agonía. Y esta palabra sí significa literalmente luchar, y en una manera figurada significa contender contra un adversario, ¿sí? Entonces, se puede también leer como esforzarse, sí, como pelear, pero también como ruego. Y ahora, ¿ustedes creen que en la situación en la que estaba Pablo, ya sabíamos que estaba de vacaciones, ¿verdad? ¿En dónde estaba? Nada más estaba verificando que estuvieran conmigo, que no se hubieran dormido. Entonces, estaba encarcelado. Dentro de esa situación en la que estaba viviendo Pablo, ¿ustedes creen que tenía o no tenía luchas? Claro que sí, tenía luchas. Pero aún nosotros, hermanos, aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, las tenemos. Para empezar con nuestra carne. Lo primerito, hermanos, sobre todo con nuestra carne. Ay, no, pero ¿por qué voy a ir? No, si ya fui el domingo pasado. No, si ya estuve en el campamento como 3 días ahí refugiado. Ahora, ¿para qué voy a ir el domingo? No. Ahora, como dicen los chavos, no, eso ya es ¿cómo dicen ahora en las redes? Eso ya es vanidad. No, hermanos, en verdad, nuestra lucha constantemente es con nuestra carne. Lo primerito con quien nos vamos a encontrar. Y eso no era nada ajeno para el apóstol Pablo también, hermanos. Aún en toda la situación en la que él estaba, y aún con todas las noticias que él recibió, y él con toda la dedicación, y aún cuando sabía todo lo que a él iba a pasar, aún así se mantenía agradecido con el Señor y se mantenía luchando constantemente. El tratar de mandar las cartas, el estar preocupado, porque lo que tenemos que está inspirado por el Espíritu Santo es lo que tenemos, es lo que está dentro del canon y es lo que tenemos ahorita. Pero hay mucha otra literatura que el apóstol escribió que no estaba inspirada, sin embargo estaba llena de sabiduría también, y que la estuvo mandando a otros lugares. Pero todo eso, hermanos, para él sí era una lucha. El estar ahí y el poder decir, no, pues ahora esto, ahora lo otro, ahora que le detuvieron sus cartas, que no se las quisieron sacar los romanos. Todo eso. Iba a decir otra cosa, pero mejor ya no la digo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos cierta responsabilidad o mucha responsabilidad. Hagamos lo que nos corresponde. Y aquí le vamos a dejar, el siguiente domingo, si Dios nos permite, le vamos a continuar con los siguientes versículos, porque creo que da todavía para más y no me gustaría dejarlos así como a la carrera. Creo que vamos a darle el peso correcto a la Escritura, y creo que con lo que hemos visto hasta ahorita nos llevamos suficiente tarea. ¿Cierto? ¿Sí? Qué bueno. Y si en algo se sintieron confrontados, hermanos, ¿saben a quién le van a reclamar? Al autor. ¿Sí? Esto es lo que dice la Escritura, hermanos. Esto es lo que nos encontramos. Y ciertamente vamos a tener luchas, muchas. Sin embargo, debemos de mantenernos agradecidos con el Señor, constantes en el Señor. No descuidarnos, porque tantito nos empezamos a descuidar y parece como si no hubiéramos hecho nada. Vamos a orar, ¿sí?